Buen día y bienvenidos a este nuevo video sobre la tecnología blockchain. Hoy platicaremos acerca del origen del dinero y la acumulación de la riqueza. El objetivo es entender el papel que puede llegar a tener blockchain para la creación de un mundo más igualitario económicamente. Riqueza y valor son dos conceptos que, a pesar de ser el centro de amplias discusiones filosóficas, al menos desde Ricardo a Marx y pasando por supuesto por Adam Smith y muchos otros pensadores, siguen siendo conceptos no muy claros y que aún en nuestros días se suelen manejar como sinónimos, particularmente por los economistas neoclásicos y neoschumpeterianos. Aquí no entraremos en esa discusión, pero sí haremos una distinción un tanto simplificada de estos dos conceptos, si ustedes gustan, como simples etiquetas para distinguir dos aspectos en economía. Entenderemos por valor la capacidad que tiene un producto del trabajo humano para satisfacer una necesidad de alguien. Y por riqueza, la capacidad de adquisición de bienes. Es decir, diremos que cuando trabajamos generamos valor y cuando acumulamos capacidad de compra generamos riqueza. El dinero está lejos de ser llanamente la fuente de todos los males de la sociedad, como muchas veces se dice. Es en realidad una invención muy ingeniosa y útil del ser humano. Como consecuencia de su profundo sentido social y de su evolución, los seres humanos desarrollaron rápidamente dependencia entre sí, y tener un medio que regulara la colaboración permitió un desarrollo social no mostrado por otras especies. Sin embargo, también dio pie a la creación de castas y a la explotación de unas personas por otras. Con el inicio del dominio de los seres humanos sobre la naturaleza, llegó el conocimiento, y con ello la especialización en el trabajo. Esta especialización tuvo como resultado que las personas dependieran cada vez más de otras para satisfacer sus necesidades, a través del intercambio de productos provenientes de esa pequeña parte de la naturaleza que cada uno dominaba. Algunos la recolección de ciertos frutos, otros la captura de animales en el agua o la caza en el bosque. A través del trueque, las personas empezaron a satisfacer sus necesidades con una variedad cada vez mayor de productos. Sin embargo, el trueque es un proceso lento. Obtener pescado a cambio de bayas, por ejemplo, requiere encontrar a alguien que considere que una determinada cantidad de bayas es una compensación justa por el esfuerzo de meterse al mar y arriesgarse a ser arrastrado por una ola o atacado por un animal. Si el recolector de las bayas no logra convencer al pescador, debe modificar, reducir su pretensión de intercambio con el pescador, quizás por abajo del esfuerzo que le representó la recolección de la fruta, o tratar de convencer a otros posibles proveedores hasta que alguien acepte los términos. Uno de los grandes logros del dinero fue ofrecer un medio de intercambio genérico. El dinero es un recurso que lo mismo se podía intercambiar por un puñado de bayas que por un pescado o una piel de oso. Ahora era posible intercambiar las bayas por monedas con una persona que estuviera interesada en ellas, aunque no tuviera pescado, y después intercambiar las monedas obtenidas por pescado con alguien que lo ofreciera y que posiblemente no estuviera interesado en las bayas. Las monedas además son más fáciles de guardar que las bayas o que el pescado, y pueden por lo tanto reservarse para utilizarse en un futuro, cuando el pescado o las bayas realmente se requieran. Es decir, esas monedas funcionan como resguardo de valor del trabajo realizado para recolectar las bayas. Y el uso de monedas tiene otra función muy útil para el desarrollo de una comunidad. Permite tasar objetivamente el valor de las cosas, utilizando una unidad de medida aceptada colectivamente. 10 bayas valen una moneda, un pescado vale 2 monedas y una piel de oso 10 monedas, por ejemplo. El problema con el intercambio de valor a través de monedas es la confianza. ¿Cómo tener confianza en que las monedas recibidas por 20 bayas el día de hoy se podrán intercambiar por un pescado el día de mañana? ¿Y quién da fe de que el trato fue legítimo y que las monedas realmente tienen el valor que se presume? Históricamente, la base del comercio ha sido la confianza. En las economías primitivas, las personas comerciaban principalmente con miembros de su comunidad y la confianza se establecía cara a cara, eventualmente con la simple venia del jefe del grupo.
El caso de las piedras Rai, utilizadas en la isla Yap de Micronesia como moneda, se utiliza con mucha frecuencia en economía como un ejemplo de un sistema de intercambio de valor basado en la confianza colectiva. Las piedras Rai son discos tallados en piedra caliza con un agujero en el centro. Su tamaño varía desde unos centímetros hasta más de 3 metros de diámetro, medio metro de grosor y un peso de 4 toneladas. El valor de una piedra específica no depende solo del tamaño o la calidad del tallado de la piedra, sino también de la historia y las posibles anécdotas asociadas a la piedra. Dado que muchas de estas piedras son demasiado grandes para moverlas, comprar un artículo con una piedra Rai no se realizaba entregando la piedra al proveedor a cambio de bienes y recibiendo el cambio en piedras de menor valor. El comercio se realizaba simplemente aceptando que la propiedad sobre la piedra había cambiado. La transacción quedaba registrada en el historial oral de la comunidad, estableciendo que la propiedad de la piedra había pasado, posiblemente de manera parcial, a otra persona, sin requerir movimiento físico alguno de la piedra. Pero además de ese manejo oral de la historia de propiedad y del sistema colectivo de confianza, es también interesante el concepto de valor percibido. Estas piedras no tienen un valor intrínseco, material como lo pudiera tener una pieza de oro, por ejemplo, sino que su valor depende del acuerdo establecido entre la comunidad. Por supuesto, cuando la comunidad pierde interés en las piedras, el valor resguardado se pierde. Hoy las piedras Rai tienen, en el mejor de los casos, un valor de museo. En otras regiones del mundo se utilizaron medios de intercambio más simples de valorar, transportar y almacenar. Materiales considerados importantes, escasos y por lo tanto de valor, como el oro, la plata y otros materiales preciosos. Con el surgimiento de los bancos, se diseñó el papel dinero como medio de intercambio. En este caso, el billete o la moneda no tienen un valor intrínseco, sino el valor que le otorga el banco en función de algún bien que lo respalda, metales preciosos, por ejemplo. Finalmente, con los bancos centrales surgió un nuevo tipo de moneda llamado dinero fiduciario. Estas nuevas monedas, que son las utilizadas en prácticamente todos los países, no están respaldadas por materiales preciosos, contrario a lo que suele creer la gente, sino por la decisión del Banco Central, controlado típicamente por el gobierno, que se hace responsable de que se respete el valor pactado en el billete. El papel de los bancos en la economía fue establecer un acuerdo común sobre el valor del dinero. Esto generó una mayor confianza en las transacciones y una mayor participación en la actividad económica, lo que provocó un ciclo virtuoso. La necesidad de mecanismos simples de intercambio de valor, y en particular la necesidad de mecanismos para el aseguramiento de la confianza entre quienes intercambian esos valores, generó en cada sociedad un sistema de intermediarismo que es el que rige actualmente, incluso a nivel de la economía global, los sistemas financieros. En esencia, un sistema financiero ofrece dos grandes servicios que hacen que el mundo de naturaleza incierta sea más predecible. En primer lugar, permite a los ahorradores reservar sus excedentes actuales para poder utilizarlos en el futuro. Y segundo, le da a los prestatarios acceso a ganancias futuras. De esta manera, los sistemas financieros actúan como un motor de crecimiento económico de las sociedades. Sin embargo, también le da gran poder a quienes controlan los recursos y por ende la planificación futura del desarrollo económico. Así pues, es ese sistema de intermediarismo, ahora global, quien se beneficia de la mayor parte de la riqueza generada por la humanidad, sin agregar él mismo un valor real a la actividad económica. El resultado ha sido el surgimiento de grandes desigualdades entre quienes pertenecen a este sistema y a su ecosistema industrial y quienes solo son parte de la maquinaria de producción o quienes se encuentran incluso al margen de este sistema. Según el informe de riqueza global de Credit Suisse del 2022, el 1% de la población mundial con mayor riqueza es dueña del 45.6% de la riqueza mundial, es decir, casi de la mitad de la riqueza. Mientras que el 53.2% de los adultos a nivel mundial poseen apenas el 1.1% de la riqueza global. Aún más, el 13% de la población mundial poseen el 85.9% de la riqueza mundial. Y la única manera
de que la riqueza de una persona o de una institución llegue a estos niveles, más allá del valor que esa entidad produce, es explotando a otras personas, es decir, apropiándose del valor producido por otras personas, lo que Marx llama la plusvalía del trabajo, es decir, el exceso sobre el valor producido. El poder que ofrece la acumulación de capital para tomar decisiones a futuro, incluso a nombre de países enteros, no necesariamente viene acompañado de sabiduría. El patrón típico, en realidad, es que la acumulación de capital se acompaña de planes para multiplicar sin límite la generación de ganancias para unos pocos. Cuando las burbujas generadas por las altas expectativas financieras explotan, los mercados se colapsan y los planes se destruyen. El resultado suelen ser procesos de crisis que, al involucrar a sistemas financieros cada vez más globalizados, provocan estragos económicos a nivel global. La desigualdad en la acumulación de riqueza suele no ser sustentable, requiriéndose para sostenerla del uso excesivo de aparatos represivos. Así, durante los últimos 100 años, hemos visto cómo el gobierno de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, con los mayores recursos científicos, tecnológicos, económicos y militares, ha lanzado todo su poderío contra países no solo menos desarrollados, sino incluso en etapas de desarrollo rural, como ocurrió en el sureste asiático, particularmente en Laos, donde los bombarderos estadounidenses arrojaron más de 2 millones de toneladas de bombas, es decir, casi 1 tonelada por habitante. Corea, con más de 5 millones de soldados y civiles muertos, y un país con el que Estados Unidos no ha firmado un tratado de paz formal hasta el día de hoy. Camboya, una guerra en la que los bombardeos estadounidenses fortalecieron el régimen extremista de Pol Pot, lo cual a su vez dio lugar a uno de los mayores genocidios del siglo pasado, y la bien conocida historia de la guerra de Vietnam. Un tribunal internacional en 1967 declaró a Estados Unidos culpable de genocidio, uso de armas prohibidas, maltrato y asesinato de prisioneros, entre otros cargos, por sus acciones en Laos, Camboya y Vietnam. Otras intervenciones armadas del gobierno de Estados Unidos en países mucho menos desarrollados que él han ocurrido en Nicaragua, Panamá, Afganistán, Pakistán, Irak, Siria y otros países. Otros países poderosos como Inglaterra, Rusia o antes la Unión Soviética o Japón también han participado en abusos de fuerzas similares, pero con menores ventajas sobre sus adversarios que las que presentó Estados Unidos, particularmente en el sureste asiático. También hemos observado en estos 100 años cómo los gobiernos utilizan su poderío en contra de sus propios pueblos, como las matanzas estudiantiles, particularmente durante los movimientos de los 60, incluyendo la tristemente célebre matanza de Tlatelolco en el 68 en México, en gran medida para proteger la imagen de México y la logística durante los Juegos Olímpicos. Y los genocidios en el cono sur de Latinoamérica, a través principalmente de la llamada Operación Cóndor, en la que participaron los gobiernos de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, y que fue patrocinada por el gobierno de Estados Unidos para proteger intereses de las empresas transnacionales estadounidenses en Latinoamérica. En la sociedad capitalista, el dueño del capital genera riqueza apropiándose de parte del valor producido por sus trabajadores. Y el sistema ha funcionado, digamos que bien, de esa manera, porque el capital proporciona los mecanismos para que cualquier persona se integre al proceso de generación de riqueza. Y funciona porque la gente está dispuesta a entregar una parte del valor generado mediante su esfuerzo, a cambio, por ejemplo, de evitar los riesgos en un negocio o por el deseo de conseguir un empleo estable y seguro. Sin embargo, cuando esa renuncia sacrifica notablemente la calidad de vida de las personas o su seguridad, surgen las rebeliones. El control excesivo de la vida de las personas por parte de los gobiernos y grandes corporaciones ha despertado numerosos movimientos de oposición a la cultura establecida y oficial por parte de la sociedad civil. Las protestas contraculturales en todo el mundo han variado de intensidad, desde el amor y paz de los hippies, impulsada principalmente por jóvenes blancos de clase media, hasta el politizado y extremista movimiento del Partido de las Panteras Negras, creado por jóvenes negros socialmente marginados, en su mayoría de clase baja. Y la respuesta a los movimientos de rebeldía es la represión por parte de quienes detentan el poder. El 68 es un año tristemente célebre a nivel mundial.
Este año ocurrió la matanza del 2 de octubre en México, cuando fuerzas paramilitares, policías y miembros del ejército mexicano dispararon contra los casi 8.000 estudiantes, profesores, obreros y campesinos reunidos en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, al norte de la Ciudad de México. Pero esto no fue un evento aislado a nivel mundial. Entre enero y marzo hubo protestas estudiantiles en Polonia que terminaron con el cierre de todas las universidades por parte del Estado y el arresto de más de 1.000 estudiantes y muchos más que huyeron del país para evitar represalias. De enero a agosto, en la entonces Checoslovaquia, tuvo también lugar la llamada Primavera en Praga, que enfrentó a estudiantes contra tanques de guerra soviéticos y de otros países del Pacto de Varsovia, y dejó decenas de muertos y cientos de heridos. En abril fueron asesinados Martin Luther King y Bobby Hutton, el primer recluta de las Panteras Negras de apenas 17 años. En mayo ocurrió en Francia un movimiento originalmente estudiantil llamado los Eventos de Francia y que eventualmente abarcó a toda la sociedad y terminó con marchas de hasta 500.000 personas protestando contra el gobierno. Además de estos casos, durante 1968 hubo protestas en Pakistán, Alemania Occidental, Yugoslavia, Escandinavia, España, Italia, Reino Unido y Brasil. Y por supuesto, el 68 queda comprendido en la etapa más violenta de la guerra de Vietnam. Y aunque el 68 sea un año tan icónico, no es una singularidad. La década pasada también fue particularmente caracterizada por protestas en todo el mundo. Esa década, del 2010 al 2020, comenzó con las protestas de la primavera árabe y terminó con una oleada de manifestaciones antigubernamentales en gran parte del mundo. Más de 30 países en esos años presentaron una particular actividad de protesta, entre los que podemos mencionar a Túnez, Egipto, Libia, India, Pakistán, Irak, Irán, Líbano, Bahrein, Afganistán, Corea del Sur, Hong Kong, Reino Unido, Italia, Suecia, Francia, Grecia, Rusia, Ucrania, Sudán, Zimbabue, Australia, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Argentina, Estados Unidos y México. Bien, el surgimiento de las estructuras sociales, con instituciones formales, garantes de un orden y proveedores de mecanismos para la distribución de la riqueza, fue un elemento importante en el desarrollo de la sociedad. Una de las grandes invenciones de la humanidad fue el dinero, un recurso que permitió controlar el beneficio del trabajo y enfrentar condiciones adversas a lo largo de las temporadas. Sin embargo, la acumulación de la riqueza terminó generando niveles de desigualdad que tienen escasa relación con la generación de valor por las personas. Gracias por atender este video y no se olviden de dejar sus comentarios o preguntas aquí mismo o en LinkedIn, suscribirse en la campanita y dar like o dislike al video. Hasta la próxima.